Bien, buenos días chicos. Vamos a continuar la sesión de trigonometría. En este caso vamos a ver la segunda parte del tema de razones trigonométricas de ángulos agudos. Bien, vamos a reforzar un poquito lo que vimos pues en el video anterior, donde trabajamos lo que eran los triángulos notables, vimos también lo que eran pues las propiedades, ¿no? Ahora vamos a aplicar un poco eso. Bien, en este problema, siguiendo la numeración del video anterior, en este problema vamos a calcular, dice, el valor de n, ¿sí? El valor de n a partir de esta figura, ¿sí? Entonces, en esta figura tenemos un ángulo notable aproximado, que es el ángulo de 37 grados, ¿ok? Donde notamos acá primero una incógnita que es el x, me piden el n, que es otra incógnita, pero esta incógnita que es el x yo lo puedo determinar, notemos relacionando esto que viene a ser el cateto adyacente para 37 y esto que viene a ser la hipotenusa. Entendemos que el cateto adyacente y la hipotenusa se pueden relacionar en dos razones trigonométricas. Una de ellas es el coseno y la otra es la secante, ¿verdad? Bien, entonces lo que vamos a hacer precisamente es relacionar o bien el coseno o bien la secante de 37. Bien, entonces vamos a relacionar por acá, ¿ok? Ya, por ejemplo, en este caso tengo acá la figura y vamos a calcular el valor del x, en este caso mediante el coseno, como ya te había mencionado. El coseno es cateto adyacente entre hipotenusa, ¿correcto? Ya, el adyacente es x más 26, esa es su longitud, y la longitud de la hipotenusa es 4x más 5. Pero de la tabla de ángulos notables habíamos visto que el coseno de 37 grados era igual a 4 quintos, era un valor ya conocido, aproximado, ¿verdad? Entonces, a partir de esta igualdad, yo voy a calcular el valor del x. Procedemos así. 5x más 130 sería esto. Y acá saldría 16x, pero más 20, ¿no? Entonces tendríamos acá. Bien, esta es una ecuación sencilla, hay que resolverlo. El 20 paso a restar acá y queda 110. El 5x paso a restar acá y queda 11x. Despejando de acá, el x saldría 10. ¿Está bien? Entonces el valor del x en este caso sería 10. ¿Sí? Perfecto. Si ya conozco el x, ya conocería qué longitud sería esto y el de acá también. Y nos piden el valor del n. Entonces para eso, por ejemplo, yo puedo elegir otra razón trigonométrica que relacione esto que es el cateto opuesto. Por ejemplo, acá estamos eligiendo el seno. El seno de 37 grados se entiende que es cateto opuesto entre hipotenusa. El cateto opuesto vale n y la hipotenusa es 4x más 5, pero como x vale 10 estoy reemplazando 4 por 10 más 5. Pero el seno de 37 grados ya es un valor conocido, es 3 quintos. Entonces, al hacer esta igualdad, notemos que la única incógnita acá es n, y n es lo que tengo que hallar. Esto de acá abajo sale 45 cuando efectuamos, acá está, o sea, n sobre 45 igual a 3 quintos. Le saco quinta, quinta, queda 9. 9 por 3 sale 27. O sea que n vale 27. Entonces ahí tendríamos la respuesta. ¿Está bien? Bien. Vamos con otro problema. Por ejemplo, acá dice que θ es la medida de un ángulo agudo y cumple esta condición. Bueno, es fácil darse cuenta que esto que está con menos, paso al otro lado, con más. Entonces voy a llegar a una igualdad seno igual a coseno. Entonces voy a empezar por ahí. ¿Está bien? Entonces decimos así, seno igual a coseno, ¿cierto? Eso es propiedad. A ver, recordemos la propiedad. Seno igual a coseno implicaba que los ángulos sumaban 90 grados, ¿no? Lo mismo ocurría si era tangente igual a cotangente o secante igual a cosecante. Esa propiedad se llamaba de ángulos complementarios. En el problema del dato se obtenía esto. O sea que seno de 30 menos θ es igual a coseno de 3θ más 30. Entonces, de acuerdo a lo dicho acá, los ángulos, o sea, este ángulo de acá y este ángulo de acá, deben sumar 90 grados. Te voy a decir 30 grados menos θ más 3θ más 30 grados. Esto suma 90 grados, ¿cierto? Esta es una ecuación sencilla. Acá sale 60 grados, que al restar él queda 30, menos θ más 2θ más 3θ, perdón, sale 2θ.
O sea que teta vale 15. Ya calculé el valor de teta, entonces vamos a lo que nos piden. Recuerda que lo que nos piden era tangente de 3 teta, ¿sí? Tangente de 3 teta, pero como teta vale 15, sería 45. Y luego también nos piden seno de 2 teta, pero como teta vale 15, 2 teta sería 30. Bueno, tangente de 45 vale 1 y seno de 30 vale 1 medio. Al efectuar la operación, 1 más 1 medio sale 3 medios. Entonces esa va a ser la respuesta. ¿Ok? Bien. Vamos a otro problema. Veamos qué está apareciendo acá. Ahora me dan como dato que coseno por secante es igual a 1. Eso era otra propiedad. Recordemos por acá que eso era otra propiedad. Acá está. Coseno y secante son recíprocos. Para que el producto valga 1, la condición es que los ángulos sean iguales. O sea, voy a decir coseno por secante igual a 1 significa que los ángulos son iguales. Sí, eso es lo que estamos planteando acá. Lo mismo ocurriría si acá fuera seno por cosecante igual a 1 o si acá fuera tangente por cotangente igual a 1. ¿Está bien? Bien, continuamos entonces. Dice así. A ver, en el problema decía coseno de 7x menos 4 grados por secante de 4x más 17 grados igual a 1. ¿Cierto? Entonces estamos en esta situación. ¿Qué significa? Que los ángulos son iguales, ¿no? O sea que este ángulo de acá y este ángulo de acá van a ser iguales. ¿Cierto? Ya, entonces hay que igualar los ángulos. Decimos 7x menos 4 grados es igual a 4x más 17 grados. A partir de eso el paso a restar queda 3x, el paso para acá igual a 21. O sea que x vale 7. ¿Estamos? X vale 7. Si ya conozco el x igual a 7, hay que calcular lo que nos piden. Entonces vamos a reemplazar en lo que nos piden. Como nos pedían, acá era 4x más 2 grados, eso sale 30. Por acá era 5x más 2 grados, eso sale 37, que son valores conocidos. Entonces, cosecante de 30 grados ya es conocido, eso vale 2, ¿verdad? Y seno de 27 grados, eso vale 3 quintos. Entonces hay que efectuar la operación y tenemos la respuesta. ¿Está bien? Bien, continuamos. A ver, ahora dice coseno por cosecante igual a 1. Ah, eso también es propiedad. Sí, eso también es propiedad. Veamos acá. Si yo tengo coseno por cosecante, ojo, no confundirse. Cuando era coseno por secante, que era el problema anterior, los ángulos eran iguales. Pero en este caso dice coseno por cosecante igual a 1. Esto significa que los ángulos suman 90 grados. Esa es la propiedad de ángulos complementarios. Entonces, en el problema tenemos así. Coseno por cosecante igual a 1. Ah, ¿esto significa que los ángulos son iguales? No. Los ángulos más bien suman 90 grados. Repito, si aquí hubiese sido coseno por secante o seno por cosecante, ahí sí los ángulos serían iguales. Eso sería recíprocos. Pero en este caso no, son complementarios. Entonces decimos 4x menos 3 más 3x más 23 suman 90. Hay que resolver la ecuación para obtener el valor del x. Entonces decimos así, 7x y acá sale 20. El 20 resta al 90 queda 70, igual a 7x. O sea, x vale 10 grados. Al reemplazar en lo que nos piden, tenemos esta expresión, ¿no? Entonces, esto de acá aparece cosecante de 30, eso vale 2, y aparece cosecante de 53 que vale 5 cuartos. Entonces, al operar esto sale 11 como respuesta. ¿Está bien? Bien, otro problema. En este caso tenemos que θ es un ángulo agudo y me han dado el coseno de θ. Entendemos nosotros que si tenemos acá el coseno y sabemos que es agudo, pues podríamos hacer mentalmente un triángulo rectángulo, ¿sí? Y ubicar ahí el ángulo θ. Entonces, posteriormente, para yo calcular, por ejemplo, lo que me están pidiendo que es cotangente de θ medios, había una fórmula para eso, ¿no? Hicimos hace un momento que era, en el video anterior precisamente, eh, lo que eran las razones de los semiángulos. Entonces vamos a recordar por acá precisamente dicha fórmula. Dice así, por ejemplo acá tenemos nosotros que cotangente de la mitad se puede calcular como cosecante más cotangente. Pero había otra fórmula donde acá decía tangente de la mitad y esto era cosecante menos cotangente. ¿Sí? Bien.
En ese sentido, lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Ya nos piden esto, nos piden cotangente, entonces hay que calcular cosecante teta y cotangente teta. Bien, el dato era que coseno de teta era 15 sobre 17, pero el coseno es la relación entre el cateto adyacente, su longitud, y la longitud de la hipotenusa. O sea que el cateto adyacente y la longitud será proporcional a 15, 15 por n, y la hipotenusa será 17 por n. De acuerdo a esto, y eso lo hemos trabajado ya varias veces, se puede aplicar el teorema de Pitágoras con el objetivo de calcular el otro cateto. Y precisamente el otro cateto lo puedes verificar, sería bueno que lo hagas, ¿no? Vamos a obtener que sale 8n. Al haber calculado el otro cateto, entonces ya con estos test podemos determinar cualquier razón trigonométrica de teta. ¿Sí? Bien, en ese sentido, nos piden cotangente teta medios, y esto es cosecante teta más cotangente teta. Pero cosecante es hipotenusa entre cateto opuesto, esa relación de longitudes. O sea, será 17n sobre 8n. Cotangente de teta es cateto adyacente entre cateto opuesto, relación de esas longitudes. O sea, 15 entre 8n. Bueno, el n se va a cancelar, es homogéneo, queda 8 abajo. Arriba sería 17 más 15, que sale 32. Esta división resultaría 4. Esa es la respuesta. ¿Okay? Bien. A continuación, como una aplicación de esto, ¿no?, del tema que estamos viendo, vamos a referirnos a lo que es la resolución de triángulos rectángulos. Bueno, en sí el término resolver un triángulo va un poco más allá de lo que vamos a hacer en esta parte. Sí, en esta parte nos vamos a centrar solamente en triángulos rectángulos. Más adelante en el curso ya nosotros veremos lo que es resolver triángulos, pero de cualquier tipo. Bien, cuando hablamos de un triángulo rectángulo, resolver un triángulo va a consistir en calcular la longitud de cada uno de los lados. Pero para eso necesito conocer como dato la longitud de un lado y la medida de unos ángulos agudos. En ese sentido, vamos a ver acá tres casos. ¿Sí? Tres situaciones y luego al final las generalizamos. ¿Está bien? Por ejemplo, primera situación. Si yo conozco la longitud de la hipotenusa y conozco la medida de uno de los ángulos agudos, entonces podemos determinar las dos longitudes que faltan. Lo primero que voy a hacer es lo siguiente. Voy a dividir la longitud que yo quiero calcular entre la longitud de dato. O sea, en este caso sería x sobre k. Entendemos que x es cateto adyacente y k es hipotenusa. O sea que voy a decir cateto adyacente sobre hipotenusa. Eso es coseno. ¿Cierto? ¿Sí? Como yo quiero despejar el x, lo que está dividiendo pasa a multiplicar y tendríamos que x sería igual a k multiplicado por coseno de teta. Como usted puede notar, estamos determinando la longitud de un lado en función de la longitud de un lado que es dato, que en este caso es k, y además una razón trigonométrica del ángulo agudo. Veamos acá la otra situación. Si por ejemplo queremos determinar esa otra longitud que es y, lo podemos determinar en función de k y de teta. ¿Cómo así? Siempre la misma lógica. Divido la longitud del lado que quiero calcular entre la longitud que es dato. O sea, sería y entre k. Pues al hacer esa división, notamos que y es cateto opuesto y k es hipotenusa. O sea que eso sale seno. Despejamos el k pasa a multiplicar y obtendríamos que y es igual al valor de k multiplicado por el seno del ángulo teta. ¿Sí? Bueno, un segundo caso que podemos notar acá es cuando más bien lo que yo tengo es el cateto adyacente y el ángulo, obviamente. Para determinar los lados que faltan, sus longitudes, hacemos lo mismo. Por ejemplo, si quiero hallar la longitud de la hipotenusa, divido la longitud que quiero calcular entre la longitud que dato. O sea, sería x sobre k. Al dividir x sobre k, entendemos que va a ser hipotenusa sobre cateto adyacente. Eso resulta secante, ¿verdad? Secante. Entonces decimos nosotros x sobre k es secante. Como quiero el x, el k pasa a multiplicar y sería x igual a k por secante teta. Si queremos determinar el valor de y, sería similar.
Ahora dividiríamos y sobre k. Para teta es cateto opuesto, ¿sí? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Eso sale tangente, ¿verdad? O sea, y sobre k sería tangente, ¿sí? Despejando y, el k pasa a multiplicar y y igual a k por la tangente teta, ¿cierto? Ya, este es el segundo caso. Y el tercer caso es cuando ahora conocemos el cateto opuesto, su longitud. Acá está el cateto opuesto que es conocido. Vamos a determinar las longitudes de los lados que faltan. Por ejemplo, si queremos calcular cuánto vale x es el cateto adyacente, ¿sí o no? Copio cateto adyacente arriba, lo que tengo de dato, que es k, es cateto opuesto abajo. Cateto adyacente sobre cateto opuesto resulta cotangente. Entonces, despejando el x, el k pasa a multiplicar y nos va a salir x igual a k por cotangente teta. ¿Ok? Bien. Ahora, si nosotros, por ejemplo, queremos determinar y es, en este caso, la hipotenusa y k es el cateto opuesto. Divido lo que estoy calculando entre lo que tengo inicialmente, sale cosecante en este caso. Si despejamos y, el k pasa a multiplicar y diremos y es igual a k multiplicado por la cosecante teta. ¿Ok? Bien. Vamos a ver. Resumiendo. Primer caso. Si yo conozco la hipotenusa, el cateto adyacente será esa hipotenusa multiplicado por coseno de teta. Y el cateto opuesto será multiplicado por seno de teta. Segundo caso. Si yo conozco el cateto adyacente, la hipotenusa será multiplicado por secante teta y el cateto opuesto será multiplicado por tangente teta. O sea, depende de dónde está el dato. Tercer caso. Si yo conozco el cateto opuesto, entonces el cateto adyacente será multiplicado por la cotangente y la hipotenusa será multiplicado por la cosecante. Algunos, por ejemplo, esto lo hacen de otra forma. Por ejemplo, vamos a este caso de acá. Supongamos que yo tengo este dato y quiero calcular el de acá. ¿Qué hago? Copio lo mismo y luego planteo la siguiente relación. En este orden, ojo, en este orden. El lado que estoy calculando entre la longitud del lado que tengo de dato. El lado que estoy calculando es hipotenusa. El lado que tengo de dato es cateto adyacente. Al dividir hipotenusa entre cateto adyacente, eso resulta secante. Ahí está secante. Por ejemplo, si nos vamos a este dato de acá, a este gráfico de acá, supongamos que con este lado yo quiero calcular el de acá. Copio lo mismo, ahí está acá, y luego digo, lado que quiero calcular entre el lado que tengo de dato, ¿verdad? Ya, este lado que yo quiero calcular es cateto opuesto, y este lado que tengo de dato es hipotenusa. Entonces tú vas a decir cateto opuesto sobre hipotenusa. Eso resulta seno, ¿verdad? Entonces ahí sería seno. ¿De acuerdo? O sea, también podría funcionar así, como algo práctico. No olvides del orden. Lo que quiero calcular va arriba, lo que tengo de datos va abajo. Esa relación me dice qué razón trigonométrica le va a acompañar. Vamos a poner un ejemplo, pues un problema, ¿no? Ya, en este caso, por ejemplo, dice que tengo un triángulo rectángulo donde uno de sus ángulos agudos mide alfa y la hipotenusa mide a. Nos pide que calculemos el perímetro. Ya, vamos a ver cómo sería esto. Primero, a ver, tengo el dato, tengo el gráfico acá planteado, la hipotenusa vale a y uno de los ángulos mide alfa. Como yo quiero el perímetro, entonces tengo que determinar la longitud del cateto opuesto y la longitud del cateto adyacente. Veamos entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si quiero hallar, supongamos, el cateto opuesto? Entonces, ¿qué voy a hacer? Primero copio lo mismo, a, y luego digo la razón, lo que quiero calcular entre lo que tengo de dato. Para alfa, lo que quiero calcular es cateto opuesto y lo que tengo de dato es hipotenusa. Al dividir cateto opuesto entre hipotenusa, eso resultaría seno de alfa. O sea que esto sería a multiplicado por el seno de alfa. Si quisiéramos calcular el otro, el de acá, como el cateto adyacente, que hago, copio lo mismo, copio la
digo lo que quiero calcular entre lo que tengo de dato, que en este caso sería cateto adyacente entre hipotenusa, eso resulta coseno. O sea que esta longitud sería A multiplicado por coseno de alfa, y esta longitud sería A multiplicado por seno de alfa, y esta longitud mide A. Como nos piden el perímetro, sería la suma de los tres. Ahí está A más A seno de alfa más A coseno de alfa. Factorizo el A, acá quedaría 1, acá quedaría seno de alfa y acá quedaría coseno de alfa. Entonces, chicos, esta es la respuesta, lo que está de azul. ¿Sí? Bien, vamos a otro problema. ¿Ya? En este caso, ¿sí? Me dicen que tengo un triángulo isósceles. Sabemos que un triángulo isósceles es un triángulo donde la longitud de dos lados son iguales, ¿verdad? Dos de ellos. Dice la altura trazada desde el ángulo desigual, ¿sí? Mide a centímetros. O sea, dice la altura trazada desde el vértice del ángulo desigual, ¿no? Mide a centímetros y la medida de dicho ángulo desigual es 2θ. Nos piden el perímetro del triángulo. Ahora vamos a plantearlo en un gráfico. Primer punto. Tenemos acá nosotros el triángulo isósceles, o sea que esto y esta longitud de acá son iguales. Este es el vértice que contiene el ángulo desigual. Entonces, esta altura dice que mide A. Y nos piden el perímetro. Ah, pero dice que este ángulo mide 2θ, como acá indica. Cuando tienes un triángulo isósceles, desde el vértice donde está el ángulo desigual, si tú trazas una altura, esa altura también es bisectriz y también es mediana. O sea, en castellano, esa altura divide el ángulo en partes iguales, lo biseca, ¿sí? Eso se llama bisecar, biseca dicho ángulo es. Pero además, al lado opuesto, lo divide también a partes iguales, o sea, esta longitud y esta longitud son iguales. Para determinar el perímetro, necesito saber esta longitud, todo esto sí o no, porque este es el perímetro, ¿verdad? Veamos. Primero nos enfocamos en este triángulo del lado derecho. Con este dato que es A y con θ voy a determinar esto. ¿Qué hago? Copio lo mismo, digo lo que quiero calcular entre lo que tengo inicialmente. Para θ sería cateto opuesto sobre cateto adyacente, eso es tangente, ¿verdad? Ahí está. O sea que esta longitud sería A multiplicado por tangente θ. Si quisiéramos determinar esto, ahora diremos copio lo mismo, o sea copio A, digo lo que quiero calcular entre lo que tengo de dato. Para θ sería hipotenusa entre cateto adyacente. Eso sería secante, ¿verdad? Ya, pero esta longitud y esta longitud son iguales, al igual que esta longitud y esta longitud son iguales. Entonces tendríamos así. O sea que ya conocemos los tres lados, o sea, la longitud de los tres lados del triángulo, ya puedo hallar el perímetro. Entonces el perímetro sería 2A secante θ y acá 2A tangente θ. Notamos que el 2A se repite, o sea que lo puedo factorizar y quedaría secante θ y por acá tangente θ. Entonces esa es la respuesta por acá. ¿Ok? Bien, vamos a otro problema. Ya, en este caso me hablan de un cuadrado ABCD. Dice que en el lado BC se ubica el punto P y el ángulo APB mide θ. Y nos piden esta relación, nos piden AP sobre PC. Vamos a plantearlo en un gráfico. Tenemos un cuadrado, en el lado BC ubicamos el punto P y el ángulo dice APB, o sea, este ángulo mide θ, ¿verdad? Ya, entonces nos piden la relación AP sobre PC. Se supone que eso me va a salir en función de θ. Lo primero que voy a hacer es lo siguiente. Voy a empezar con AP. Con AP y con θ vamos a determinar este lado que es BP y este lado que es AB. Por ejemplo, si yo tengo este lado que es AP y quiero hallar esta longitud, copio lo mismo, copio AP, digo lo que quiero calcular entre lo que tengo de dato. Ah, pues lo que quiero calcular es cateto adyacente y lo que tengo de dato es hipotenusa. Cuando yo relaciono el cateto adyacente entre la hipotenusa, eso resulta coseno, ¿verdad? Ya, ahí está. De igual forma, si quiero hallar esta longitud, copio lo mismo que es AP. Ahora digo, lo que quiero calcular es el cateto opuesto,
lo que tengo inicialmente es hipotenusa, eso resulta seno. Pero nosotros queremos determinar AP sobre PC, además entendemos que es un cuadrado, y al ser un cuadrado, la longitud de los lados son iguales. Entonces vamos a decir así, AP seno de teta va a ser igual a AP coseno de teta más PC, ahí está. Notemos que acá se repite AP, lo factorizo, paso al lado izquierdo, él pasa a restar, factorizo AP, queda seno de teta, y él pasó con signo menos, o sea, menos coseno de teta. No olvidemos que lo que nos piden a nosotros es AP sobre PC, ¿cierto? Entonces PC paso a dividir y esto pasa a dividir y tendríamos la respuesta. ¿Está bien? Sería 1 entre seno de teta menos coseno de teta. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien. Bueno chicos, espero que esto les sirva. Gracias por su atención.